Bueno, buenas tardes. Noam Chomsky, tema de hoy. Sí, él era un judío askenazi que su padre hablaba el yiddish, que es una lengua que ya está en extinción, es un dialecto judío. Él está considerado un lingüista también, principalmente él estudió en la Universidad de Pensilvania, donde creció. Estudió por influencia de su abuelo era ucraniano, pero por influencia de un lingüista ruso lo indujo a que estudiara lingüística. Entonces estudió una licenciatura, una maestría y un doctorado en lingüística. Entonces, él hizo una tesis para su graduación de maestría, me parece, en la aplicación de una teoría nueva de la gramática en el hebreo, porque él dio clases de hebreo, así se mantuvo sus estudios. Él dio clases de hebreo y se inscribió también en la clase de árabe. De hecho, era el único alumno en esa materia quien iba a estudiar árabe, y él, bueno, entonces, como les decía, se casó con una joven judía también de su misma grupo étnico y religión, que fueron pareja por toda la vida. Ella también estudió lingüística. Y ¿qué más? Él es famoso por sus avances en la lingüística. Por ejemplo, él contradijo a la lingüística estructuralista de Ferdinand Saussure. Él contradijo la lingüística estructuralista con algo que se llama su teoría es como hay que traducir varios elementos, ¿no? Por ejemplo, está lo que se llama, él está considerado un teórico que dice que hay un conocimiento innato para aprender el lenguaje, porque dice que no puede ser posible que los niños, en contacto simplemente con el idioma, aprendan algo tan complicado. Entonces, el vacío que hay es lo que él llamó un aparato de adquisición del lenguaje que tenemos todos. También él hablaba de una gramática universal que todos los idiomas tenían, y trató de encontrarla, o también se le llama, él trató de encontrar una gramática universal. ¿Qué es la gramática universal? ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis se estudia el orden de las palabras. Hoy es martes. Primero va el artículo, luego va el sujeto, luego va el verbo, etc. Entonces la sintaxis estudia el orden de las palabras. Y en análisis de la sintaxis fue un libro, su primer libro, que publicó en 1957, donde él explica en su teoría que hay oraciones gramaticalmente lógicas, pero sin significado, no se entiende, no tiene ningún significado. Y su frase famosa era algo así en español traducido como: un verde incoloro sueña con rabia, algo así, ¿no? Aunque gramaticalmente semánticamente era bien, no tenía ningún significado. Entonces, yo lo que veo es que él más o menos hace un acercamiento entre la poesía y la música. Le comentaba yo que Noam Chomsky tuvo amenazas de muerte cuando era profesor de universitario, y le asignaban guardaespaldas, pero él siempre los rechazó.
Hablando sobre su teoría lingüística, él creó lo que se llama, contribuyó con lo que se llama la jerarquía Chomsky. Esta teoría dice que hay 4 niveles de gramaticales y que para entender, por ejemplo, ciertas filosofías o ciertos aspectos, necesitas dominar los 4. Cierta gente nada más domina un nivel gramatical. Más o menos es a grande rasgo, ¿no? Por ejemplo, uno de los niveles gramaticales es una gramática fuera de contexto, sin tomar en cuenta el contexto. Otro nivel gramatical es tomando en cuenta el contexto. Y uno de los niveles gramaticales también introduce el elemento del automatismo, que es el lenguaje de las computadoras, el automatismo, los diagramas de flujo y todo eso. Ok. ¿Qué más? Sobre la teoría de que... se me fue el rollo. Ok. Voy a hablar sobre... Ok, sus contribuciones tienen que ver, su gramática universal tiene que ver con con la interpretación semiótica. Ok. Me regreso a su libro Análisis Sintáctico de 1957, su libro Análisis Sintáctico. En este libro, él, donde pone las bases de todas sus teorías, él era desde el punto de vista psicológico, no creía en la psicología conductista, él rechaza la psicología conductista. Él va a ser afín a la psicología gnoseológica, o sea, de la cognitiva, perdón, gracias, la teoría cognitiva. Y como les decía yo, él busca una gramática universal que existe y que ciertas reglas, encontrando esas leyes de la gramática universal en todos los idiomas, podremos predecir cómo va a quedar acomodada una frase lógica. ¿Qué tenemos aquí? En algunas de nuestras reuniones pasadas habíamos hablado de la diferencia entre la filosofía continental y la filosofía analítica. Habíamos quedado de acuerdo que la filosofía continental, dentro de la cual se escribe, por ejemplo, Michel Foucault, ve la filosofía como un museo de pinturas, de obras de arte. Cada filósofo tiene su filosofía y es su pintura, su obra de arte, en donde en vez de pinturas él utiliza conceptos y ya. La filosofía de Platón, de Foucault, etcétera, ¿no? De Nietzsche. Por otro lado, la filosofía analítica considera que la filosofía es una ciencia de herramientas para las ciencias experimentales, como le habíamos dicho, y es una filosofía británica que considera que todos los sistemas filosóficos de Platón y de Michel Foucault son racionalizaciones en el quinto que no tienen fundamento con la realidad. Entonces, la filosofía analítica se apega más a un análisis del lenguaje. Allí se va a circunscribir Noam Chomsky, ¿verdad? Porque vamos a ver como lingüista todo esto. Ahora, hablando de la lógica del lenguaje, y les decía yo que ya se va a terminar mi tiempo sobre el acercamiento que él hace con lo semiótico y lo lógico. En la frase, que la voy a repetir, ya no me va a dar tiempo, la frase que él utiliza como ejemplo de una frase gramaticalmente correcta y lógica, pero sin significado, sin sentido, es: un incoloro verde sueña enfurecido, algo así. Ahí voy a terminar y ahorita voy a seguir explicando. Ok. Les comentaba yo sobre el acercamiento entre las ciencias exactas y el lenguaje objetivo y el lenguaje subjetivo. Es lo que trata de hacer Noam Chomsky con su teoría de la gramática transformativa,
que es cómo tenemos que entender, porque esa frase que les decía yo, un verde incoloro se enfurece, sueña enfurecido. O sea, gramaticalmente está bien, repito, pero ok, entonces ya empieza a hacer un acercamiento de que la única manera de poder encontrarle un sentido a esa frase gramaticalmente correcta es por medio de la polisemía. ¿Y qué es la polisemía? Pues es la semiótica, es como tú entiendes, le das distintos significados subjetivos a una palabra. ¿Sí? Por ejemplo, él en su video que subí, ahí que dura más o menos 1 hora, 2 minutos, está subtitulado. Él dice, por ejemplo, que los empleados, no, dice, le llaman empleados, esa minoría perversa, como tú mencionas, ¿no? De acuerdo a la teoría conspiratoria de Chomsky, ¿verdad? No les deberían de llamar empleados, les deberían de llamar beneficios. O sea, cómo el lenguaje proyecta y describe cuál es tu filosofía y tu visión, ¿no? No es lo mismo. Y así, ¿no? Entonces, pero bueno, como les decía, entonces hay un acercamiento entre el lenguaje lógico y el lenguaje subjetivo. Ese equilibrio lo trata de encontrar Noam Chomsky en su búsqueda gramatical, ¿verdad? Ese equilibrio, ¿no? Que bueno, una cosa es el lenguaje simbólico, el lenguaje artístico, ¿verdad? Y el lenguaje exacto, objetivo. No es lo mismo la luna es un satélite del sol, a la luna es una antorcha que alumbra, no es lo mismo. Entonces, él trata de encontrar dónde está la verdad entre esas dos y cuál es el mecanismo psíquico, el mecanismo. De hecho es un problema la interpretación, porque cada quien interpreta de manera distinta, ¿no? Entonces por ahí va su búsqueda lingüística. Pero bueno, ahora tú hablabas sobre las divas. Él es antidivas. Está el divo filósofo, el divo músico, el divo que explota en la personalidad, ¿no? Y no se analiza su ideología o su arte, su producción cultural, no se analiza, sino se analiza, ¿por qué no dijo el divo? Pues él está en contra de eso, ¿no? del culto a la personalidad, ¿verdad? Y esto se da mucho, hay muchas divas, ¿no? ¿Qué más? Lo que tú mencionabas sobre la noticia, pero bueno, eso, lo que tú mencionas, ok, dice el video que él fue invitado a varias pláticas a la UNAM, dice una escuela de un gran nivel, pero que es una escuela gratis, cosa contraria a lo que él llama el ataque a la universidad pública. ¿Qué es el ataque a la universidad pública? Que es una pirámide, dice aquí, o sea, los capitalistas dijeron, aquí no nos vamos a echar al plato, los endeudamos con préstamos y luego no hay trabajo, ¿no? Se quedan pagando toda su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que él llama el ataque a la universidad, ¿no? Pero también él está a favor de López Obrador, ¿verdad? Pero digo yo, a veces voy a hacer un comentario, ¿no? Al menos yo estudié en la Universidad Estatal de San Diego, ¿no? Y al menos Chomsky, pues sí, yo no lo vi, yo no lo vi, muy poco se vio, pero sí es un autor de mucho prestigio. Pero fíjense que es un poquito dado a las teorías conspiratorias, lo cual yo creo que lo que está sucediendo es que Chomsky es nada más, no es toda la realidad. O sea, inclusive Chomsky fue considerado, criticado por su eurocentrismo, por su anglocentrismo, ya que él buscaba su gramática universal basado en una semántica en el idioma inglés, cuando hay otros idiomas que tienen otras formaciones estructurales
como tan diferentes a las lenguas romances como son el chino, el árabe, etcétera. Pero bueno, lo que pasa es que la universidad te da universalidad. Y universalidad quiere decir no clavarte, no cerrarte en un solo autor, sino que tienes que verlo, conocer su obra y otro. Y conforme más perspectivas tengas, eres más universitario, ¿no? O sea, finalmente cuando entras tú a la universidad de cualquier Estados Unidos, te das cuenta que no hay una ideología una ideología dominante. La única ideología dominante es que tú tienes que saber citar autores, que tienes que ser objetivo, que tienes que ser concreto, que tienes que ser relativista culturalmente, que tienes que buscar la igualdad de género. Y aún así eso no es tan exacto, ¿eh? Siempre la misma universidad, otros cursos y otros profesores te rompen lo que el otro profesor te había dicho. Pues no hay una teoría conspiratoria que la universidad esté induciendo a los estudiantes a que sean unos esclavos del sistema, ¿no? Entonces estas son teorías conspiratorias, son, vamos a decir, fantasías de ficción, ¿no? De novelas de ficción. Una cosa muy importante para la cultura es que nosotros enseñemos a los jóvenes y a todas las personas a leer las noticias, a leer las noticias, a leer el periódico, porque el periódico se tiene que leer con objetividad, sin rencor, sin prejuicios en contra de un dirigente o de un partido político. Entonces, cuando nosotros damos la noticia, entre más objetiva sea, es mejor. Y siempre, por ejemplo, en una noticia como la que deja Trejo Dosal al gobierno estatal, pegada a una noticia está la contraparte. Por ejemplo, está la nota, ¿no? Es acusado de haber fraudeado en un seguro médico, ¿verdad? Porque es acusado, una empresa que ha dado seguros, tiene una orden de aprehensión, ¿no? Entonces va con el presidente. ¿Sabes qué, gobernador? No puedo, necesito arreglar este asunto. Y luego abajito viene otra nota que dice, Trejo Dosal se defiende y dice que él, y da su explicación, que lo que ellos vendieron eran servicios médicos, no seguros. Entonces, claro, hay dos interpretaciones, pero el buen lector no muestra su pasión. Es algo bien importante que la universidad nos debe enseñar. También el buen lector no se enfoca nada más en un solo video, ¿no? Sino que va más allá, ¿no? Ve su vida, sus libros que ha publicado, otros puntos de vista. Entre más puntos de vista tendremos más profundidad en el tema, ¿no? Entonces, sí, él por ejemplo, volviendo a su video, otra de las cosas que habla él muy interesantes es de que él critica y dice, ¿por qué los que no tienen hijos, como en Estados Unidos hay muchos ciudadanos que no tienen hijos, tienen que pagar impuestos para los hijos de otros que sí tuvieron hijos? Eso tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si yo decido no tener hijos, de todos modos el gobierno me va a seguir quitando mis impuestos para la educación. Yo ya me eduqué, ni voy a tener hijos para educar, no los tuve. Entonces, pero a lo mejor puedo adoptar a algún hijo, o algo, a lo mejor si yo no tuve hijos, alguna familia de bajos recursos que sí tuvo hijos, pues mis impuestos van para los hijos de esa familia, ¿se me explico? No, pero él tiene ese tipo de razonamientos muy extremistas. Okay. ¿No? Bueno, pues otra de las cosas que dice en su video Noam Chomsky es de que prueba que su teoría conspiratoria de que una minoría está esclavizando a una mayoría son las cárceles que producen jeans, que hay una marca de jeans Preacher que hacen en las cárceles norteamericanas y que lo venden en China. Entonces, este es el ejemplo de que estos tenemos esclavos que no están en la cárcel, pero ahí los tenemos dominados, y a los que quieren su libertad,
¿Cómo los dominamos? Los metemos a la cárcel y ahí los obligamos a trabajar. Y siguen siendo esclavos, pero esta idea en realidad a mí se me hace absurda, porque o sea, no estoy de acuerdo con esta visión, porque yo más bien creo que la sociedad americana no compraría esos jeans porque son hechas, que es muy cristiana, por gente de prisión, entonces ya tendría un elemento de rechazo de personas malas o viciosas, ¿no?, que hacen ese producto y que ellos lo rechazarían en la sociedad americana. Pero otra de las cosas que dice es Eber Marcuse, dice nadie leyó a Eber Marcuse. Bueno, pues sí, Eber Marcuse, el filósofo que dio clases en San Diego, que habló mucho del consumismo, de los hippies, del consumismo. Pero en su video Noam Chomsky nunca utiliza la palabra consumismo, aunque habla del consumismo, y nosotros aquí en la mesa se ha repetido su sistema lingüístico de él. Nadie habló, como él no mencionó consumismo, nadie lo habló aquí. Entonces, si se fijan, repetimos, adoptamos el sistema lingüístico de la persona que admiramos, pero somos más libres que eso, somos capaces de tener nuestro propio vocabulario para facilitar nuestra manera de expresión. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Sí, no creo, es un extremista de izquierda, no está considerado de izquierda, ¿no? O sea, yo creo que a él no le gustaba el básquetbol, no le gustaban los deportes, por eso no habla de deportes, por eso ve, por ejemplo, el día de ayer un evento nacional, la final de básquetbol colegial, él estaría en contra de eso, él diría, no, pues son distractores, ¿no? Pero en realidad él va a sentir un rencor por aquello que no tuvo el talento, ¿no? Él no jugó básquetbol, también se va a molestar a lo mejor con la música, si él nunca desarrolló la música. Entonces es una manera subjetiva de que él proyecta sus preferencias a lo que es adverso, ¿no? Todo aquello que es adverso. Por ejemplo, por supuesto que el mundo en que vivimos es un mundo bonito, hay televisión, hay cable, hay bancos, ya que cada quien se haga bolas por sus problemas personales, y que no se los achaque no invente, porque en primer lugar es bien difícil ponerse de acuerdo y es una guerra, ¿no? La sociedad es una guerra donde más o menos hay democracia, pero no es fácil, pues, o sea, es una lucha de intereses. Tenemos que adoptarnos a las reglas, ¿no? Nadie va a regalar nada, sino que tenemos que estudiar y buscar un buen trabajo, y si no nos va bien, pues ni modo. Otra de las cosas que él menciona, porque también en este grupo de reunión que tenemos es bonito practicar la capacidad de retención que tenemos, tanto de ver un video expositivo como de leer. ¿Qué tanta capacidad de retención tenemos para, ya en la reunión que tenemos, expresarlo de una manera concisa y clara? No digo eso, por eso es muy aparte a pelearnos unos contra otros sobre quién tiene la razón, ¿no? ¿Verdad? Entonces, otra de las cosas que él dice es, critica el Medicare de Obama. Por ejemplo, dice que Obama, supuestamente su teoría conspiratoria, se alía con la privatización de la práctica médica y ha encarecido, o sea, sale bien caro ahorita todo lo médico allá, que es una confabulación con la medicina privada americana. ¿Qué significa eso?